El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos John 12 de Tormenta de Espadas y el que supone también su último capítulo. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast y en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás hoy para analizar este último capítulo de John? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contenta. Estuve haciendo el resumen de este capítulo y es que qué capitulón, ¿eh? Qué capitulón este también, que cuando lees el final te quedas como ole y ole lo que te espera, cariño. Es un gran capítulo, a mí me gusta mucho toda esta parte política del muro, creo que está muy bien hecha porque, es decir, hay una parte política pero también hay, no sé cómo decirlo, no se hace pesado, vamos a decirlo así. Así que nada, deseando hablar sobre este último capítulo de John. Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad, muchas ganas de que la vida sea tan fácil como John entrando a una habitación en la cual le dan un puesto así por la cara. Vitalicio, Yo necesito además. esa vida. Supuesto vitalicio. Como ni siquiera ha tenido que hacer el examen de funcionario. Escúchame, poca Exactamente. coña, ¿eh? Poca coña. Esto es Edel Penas diciendo, mira, te ha tocado. Pa' ti, yo no quiero. Así que nada, pues muchas ganas de eso, de ser John Nieve y estar, como diría Belinda, ganando como siempre. Y si vosotros también queréis estar ganando como siempre, tenéis pues la opción de experiencia Patreon de nuestro podcast en www.patreon.com/la canción continúa. Y desde allí tenéis diferentes manadas y diferentes formas de apoyarnos con, evidentemente, recompensas para vosotros. De la misma manera que tenéis habilitados los miembros del canal de YouTube en estas dos familias, Targaryen y Fuego Oscuro, también con sus respectivas recompensas. Y como siempre, si no podéis, no queréis apoyarnos de manera económica, pues se agradecería un like, un comentario, que compartáis los posts que ponemos en redes sociales para que así lleguemos a más gente. Como siempre, somos esclavos del algoritmo. Y pues con eso hemos terminado nuestra sección de spam. Pues efectivamente, vamos a centrarnos ahora en el podcast, en el capítulo que nos toca hoy. Empezamos, como siempre, Santi, porque nos cuentes qué pregunta nos han dejado esta semana. Esta semana he entrado a la cajita de preguntas que dejamos en Instagram y habían pues algunas, pero sobre todo una que se repetía un par de veces. En este caso nos ha escrito Juli Pfeiffer y Jaime Rodante a preguntarnos si creéis que la Guardia de la Noche llegará a tener un Lord Comandante número 1000 o si creéis que el muro caerá antes de llegar a esta cifra tan redondita como los 1000 Lord Comandantes. Yo, la verdad, creo que no se va a llegar al Lord Comandante 1000 porque la trama necesita avanzar y necesitamos ya llegar al punto de la caída del muro y que a partir de ahí pues se den ciertas circunstancias de guerras, peleas contra los otros y pues peleas también entre hombres y por la magia. Sabemos que John Nieve es el Lord Comandante 998 que lleva unos cuantos años apuñalado por sus compañeros por este motu de por la guardia. Por lo tanto, creo que la verdad va a haber algún Lord Comandante 999. Tendrá que haber probablemente, a menos de que en cuanto John muera se materialice Melisandre o quien quiera que lo vaya a revivir en los primeros capítulos de Vientos, cosa que no creo. Yo creo que dirán, mira, de los que estamos aquí, alguien se tiene que encargar de esto automáticamente. O sea, la primera escena después de... Pero bueno, ya veremos qué pasa.
Vosotras, compañeras, ¿qué pensáis? Yo, como digo, no creo que vayamos a llegar al 1000 y creo que el muro sí que caerá antes. Pues fíjate, yo creo que sí que vamos a llegar. Porque es lo que dices tú. John Nieve, valga la redundancia, está tirado en la nieve. Y cuando vuelva, si es que vuelve, que suponemos que sí, sería raro que no, yo creo que él, honestamente, estará legitimado para decir técnicamente, mi guarda ha terminado. En plan, técnicamente, me he muerto. Así que, adiós. ¿No? En plan, se va a ir haciendo así. No me estáis viendo porque esto es un podcast, pero he hecho un corte de mangas, ¿no? Así hacia atrás. Y dirá, señores, yo no he hecho la ley, ¿no? Aquí dice, hasta que te mueras yo ya me he muerto, lo siento. La resurrección no fue idea mía. Entonces, es posible que veamos al primer miembro de la Guardia de la Noche que tiene pues, legitimidad para irse, la verdad. Y en consecuencia, por la situación del muro, podría yo presuponer que el 999 sería alguien, digamos, del bando contrario a John, ¿no? No sé si visual, un Bowen Mars, ¿sabéis? Algo así. Uno de estos sí, de los que le han apuñalado, ¿no? ¿Por qué no decirlo? O que incluso este 999 sea mientras no veamos resucitar a John, es decir, si John va a pasar un tiempo en fantasma, que no lo sé, pero si es el caso, o si luego se va, digamos, de forma secreta y no gritándole a los cuatro vientos, puede ser que ya hayan proclamado un comandante 999, al que no le auguro tampoco buen destino, ¿no? Y honestamente sería súper gracioso que acaban de, ¿no?, proclamar al comandante 1000, que es una cifra como muy redonda, y de repente alguien toque un cuerno, alguien haga algo en alguna parte del mundo y haga el muro crack. Y ese comandante número 1000, que ojalá sea Edelpenas, se quede en plan... Eso iba a decir, ¿perdón? ¿estás insinuando de que Edelpenas será el comandante número 1000? ¿Sabéis que es una de mis fantasías el momento de Edelpenas mirando cómo se cae el muro y diciendo, por supuesto, tendría que estar yo aquí? Pero es que sería incluso peor siendo Lord Comandante, ¿no? Y le haría muy bien la gracieta de aquí, de cuando se le presentó aquí, ¿no? En estas votaciones y él estaba en plan, por favor, parad, que luego sí que le toque de verdad, ¿sabes? De realmente. Sería graciosísimo. Yo solo por el mamarracheo y la gracia de que él sea el comandante 1000, ¿no? Que es así muy épico. Y de repente el muro se rompa y diga, oh no, y se acabe ahí el capítulo. Voy a decir que sí vamos a tener un comandante 1000 y que espero que sea él. Vale, chicos, pues ¿qué pienso yo? Yo pienso que así habrá un Lord Comandante número 1000, pero es que yo parto de la base de que creo que la Guardia de la Noche no se va a disolver después de la batalla por el amanecer. Entonces, en mi opinión, yo creo que el 999 ocurrirá durante la caída del muro y el 1000 después. Y me quiero explicar. Creo que la Guardia de la Noche, independientemente de para lo que se creó, que en este caso fue los otros, y luego también pues han sido los que han servido de muro, obviamente, muro digo muro entre comillas, pero no, muro literal, contra los salvajes y demás, no deja de ser una institución en Poniente que ayuda a quitarse gente chunga de encima, ¿no? Y de alguna manera que sirvan para algo, vamos a decirlo así. Pero es que aparte creo que una vez termine todo, no se va a quedar eso como sin vigilancia. Obviamente no creo que sea igual que era antes, porque si suponemos que el muro cae y tal, pues las cosas cambiarán. Pero sí creo que puede ser algo tipo vigilancia, ¿no? Tipo para estar seguros de que esto no vuelve a pasar. Y porque seguirán igual viniendo salvajes que son unos chungos. Y que también hay que proteger eso, ¿no? Entonces yo creo que no se va a disolver la Guardia de la Noche. Quizá cambie un poco su función. Quizá sea distinto. Pero no será, no creo que se disuelva. Entonces sí pienso que el muro caerá en el 999 y creo que, y no descarto que sea Edelpenas, o sea, no descarto que John despierte antes de que nombren a otro Lord Comandante y que de alguna forma por su influencia escozan a Edelpenas, porque al final es gracias a Edelpenas que él ahora es Lord Comandante. Pero bueno, no es que lo escoja él, pero como que abogue por él
y la guardia decida votarle y que caiga el muro, y entonces el 1000 pues ya no sé quién sería. No sé, veremos. Esto es algo que yo me monto en mi cabeza. Pero no podrían volver a empezar la cuenta. En plan, ya ha caído el muro, pues volvemos a empezar desde el número 1. Por poder podría ser, sí, no te digo que no. También podrían terminar en el 999 y no llegar al 1000. Yo que no tengo toque con los números, que estas cosas me dan bastante igual y me pongo alarmas a las 9:53, decir algo. Me la pela lo de los 5 y lo de los 10. Sí, yo soy No. esa persona. Sí. Y Qué además, horror. ni siquiera es porque, o sea, ni siquiera me pongo en 53 porque me haya puesto otra en 55 y otra a las 10. No, me la pongo en 53 porque me sale de ahí. Tengo cero problemas con el tema números. Entonces podrían quedarse perfectamente en el 999 y luego volver a empezar, ¿por qué no? Claro, sí. Ahora, habría que ver si Martín es como yo o como la gente que le gustan los números enteros. No lo sé, yo qué sé. Eso influye mucho, ¿eh? Mira que yo tengo toque en otras Ojalá que cosas. no, qué miedo. Yo tengo toque en otras cosas. Por ejemplo, lo sabéis, con el tema de festín y de danza y toda la vaina. Pero con los números no. Es como, me da bastante igual, la verdad. Te voy a decir una cosa, mi alarma de hoy estaba a las 9:47. A partir de ahí... Definitivamente existen monstruos entre nosotros. Que no me lo pongo a las Entre ellos 9:53 los que porque se eso está ponen la bien, sí, alarma a lo las entiendo. 9:53. He dicho un número al azar, yo qué sé. Pues sabiendo este nueva información, que probablemente forme una sesión definitiva en este equipo de podcast, vamos a proceder como cada semana con el resumen de este capítulo. Fenrio Emmet era un explorador cuya fuerza y habilidad con la espada eran el orgullo de Guardia Oriente. John siempre salía de las sesiones de entrenamiento magullado, que era exactamente lo que quería. Su destreza no mejoraría jamás si se entrenaba con adversarios del nivel de Seda, Caballo o el propio Gren. La noche anterior apenas había podido dormir. Dejó de intentarlo, se vistió y subió a la cima del muro para ver salir el sol y seguir debatiéndose con la oferta de Stannis Baratheon. La falta de sueño se estaba cobrando su precio, y Emmet lo obligaba a retroceder por el patio sin misericordia. Estaba a punto de bajar el arma y pedir un alto, cuando Emmet hizo una finta baja y lo alcanzó por encima del escudo, con un tajo terrible que lo acertó en la sien. Durante un momento el mundo se convirtió en una mancha difusa. Y entonces los años se borraron. Volví a estar en Invernalia y llevaba un jubón de cuero acolchado. La espada que esgrimía era de madera, y el que se enfrentaba a él no era férreo Emmet, sino Robb. Se entrenaban juntos todas las mañanas. Nieve y Stark fintaban y esquivaban, gritaban, se reían y a veces, si nadie los estaba mirando, también lloraban. Cuando luchaban no eran niños pequeños, sino caballeros y héroes poderosos. «Soy el príncipe Aemon, el caballero dragón», gritaba Jon. Pues yo soy Florian el Bufón. Respondía Robb también a gritos. Soy el joven dragón. Proclamaba Robb en otras ocasiones. «Y yo soy Ser Rayman Redwine», decía Jon. Aquella mañana él había sido el primero. «Soy el señor de Invernalia», exclamó. Pero aquella vez la respuesta de Robb fue muy diferente. No puedes ser el señor de Invernalia, porque eres un bastardo. Mi señora madre dice que nunca serás señor de Invernalia. Creía que se me había olvidado. Al final, Halder y Caballo lo tuvieron que apartar de encima de férreo Emmet. El explorador se sentó en el suelo aturdido, con el escudo casi hecho astillas y la espada a 6 pasos de distancia. Ya basta, Jon. Le estaba gritando Halder. Está en el suelo, lo has desarmado. Ya basta. No, no basta. Nunca bastará. Pensó. Jon soltó la espada. «Lo siento mucho», susurró. «Te he hecho daño, Emmet». ¿Qué sueles entender? Cuando te gritan me rindo, Lord Nieve. Pero lo decía con tono amable. Emmet era un hombre agradable. Que el guerrero me proteja. Ahora sé cómo se sintió Curin medio mano. Aquello fue demasiado. Jon se sacudió de las manos de sus amigos y volvió a la armería a solas. Todavía le zumbaban los oídos por el golpe que le había dado Emmet. Se sentó en el banco y se puso la cabeza entre las manos. «¿Por qué estoy tan furioso?», se dijo. Pero era una pregunta idiota. «Señor de Invernalia,
Podría ser el señor de Invernalia. Podría ser el heredero de mi padre. Pero no era el rostro de Loredar el que veía ante sí. Era el de Lady Catelyn, con aquellos ojos color azul oscuro y la boca siempre dura, siempre fría. En cierto modo era parecida a Stannis. Hierro, pensó, pero quebradizo. Lo estaba mirando como lo había mirado siempre en Invernalia, cada vez que era mejor que Robb en casi cualquier cosa. ¿Quién eres?, parecía preguntarle. Este no es tu lugar. ¿Qué haces aquí? Sus amigos seguían en el patio de entrenamiento, pero Jon no se encontraba en condiciones de salir. Abandonó la armería y bajó un tramo para adentrarse en la red de túneles subterráneos que entrelazaban las torres y torreones del castillo. El trayecto hasta la sala de los baños era corto. Allí podría lavarse y relajarse en una bañera de piedra caliente. El calor le quitó en parte el dolor de los músculos y le hizo recordar los burbujeantes estanques de barro de Invernalia. Invernalia, pensó. Theon la destruyó. La quemó, pero yo la podría reconstruir. Sin duda aquello sería lo que habría querido su padre, y también Robb. Jamás habrían permitido que el castillo quedara en ruinas. No puedes ser el señor de Invernalia, porque eres bastardo. Oyó decir de nuevo a Robb, y los reyes de piedra le gruñían. Este no es tu lugar. Cuando Jon cerró los ojos, vio el árbol corazón con aquel rostro solemne. Loredar decía siempre que el arciano era el corazón de Invernalia. Pero para salvar el castillo, Jon tendría que arrancar aquel corazón de sus antiquísimas raíces y echárselo de comer al hambriento dios de fuego de la mujer roja. No tengo derecho, pensó. Invernalia pertenece a los antiguos dioses. El sonido de unas voces lo llevó de vuelta al Castillo Negro. La verdad no lo sé. Iba diciendo un hombre con tono dubitativo. Tal vez, si lo conociera mejor. Lord Stannis no ha hablado muy bien de él, eso os lo aseguro. ¿Cuándo ha hablado muy bien de nadie, Stannis Baratheon? La voz inflexible de Ser Alicer era inconfundible. Si permitimos que sea Stannis quien elija al Lord Comandante, nos convertiremos en sus vasallos. Tywin Lannister no lo olvidará, y sabemos muy bien que al final él va a ser el vencedor. Lord Tywin está a favor de Slynt, Dijo Bowen March. Si quieres, te enseño la carta, Othel. Dice que es su leal amigo y servidor. Jon Nieve se sentó y los tres hombres se detuvieron al oír el chapoteo. «Mis señores», saludó con cortesía helada. «¿Qué haces aquí, bastardo?», preguntó Thorne. «Bañarme, pero ya me voy. No quiero estropearos la conspiración». Jon salió del agua, se secó, se vistió y los dejó a solas con sus tramas. Una vez fuera se dio cuenta de que no tenía la menor idea de a dónde ir. Pasó de largo junto a los restos de la torre del Lord Comandante, donde hacía tiempo había salvado al viejo oso de un cadáver andante. Pasó de largo junto al lugar donde Ygritte había muerto con aquella sonrisa triste en los labios. Pasó de largo junto a la torre del rey, donde había aguardado la llegada del Magnar. Pasó de largo junto a los restos chamuscados de la gran escalera de madera. La puerta interior estaba abierta, de manera que Jon bajó por el túnel y cruzó el muro. Sentía que el frío lo rodeaba, el peso de todo aquel hielo sobre la cabeza. Pasó de largo del lugar donde Donald Noy y Mac el Poderoso habían luchado y muerto juntos, cruzó la nueva puerta exterior y salió a la fría luz del sol. Entonces se detuvo para tomar aliento y meditar. Othel Yarwyck no era hombre de convicciones fuertes. Thorne y Marsh lo convencerán. Yarwyck apoyará a los llanos, y los llanos será el próximo Lord Comandante. ¿Qué me quedará a mí si no es Invernalia? El viento soplaba contra el muro. Sentía cómo el hielo emanaba frío, igual que una hoguera emana calor. Jon se subió la capucha y echó a andar otra vez. A 100 pasos de distancia se encontraba el campamento donde el rey Stannis había confinado a los prisioneros salvajes en un cerco de estacas afiladas y vallas de madera muy altas. A su izquierda estaban los restos de las 3 grandes hogueras donde los vencedores habían quemado los cadáveres. El campo de batalla era todavía un erial desolado, pero el pueblo de Mans había dejado su rastro por todas partes.
En las lindes del bosque encantado, donde se habían alzado las tiendas, Jon se sentó en el tocón de un roble. Ygritte quería que fuera un salvaje. Stannis quiere que sea el señor de Invernalia. ¿Y yo? ¿Qué quiero ser? ¿Qué prefiero? ¿Que los llanos me ahorque por cambiacapas o casarme con Val y convertirme en el señor de Invernalia? Planteada así, la decisión parecía sencilla, aunque si Ygritte siguiera con vida habría sido todavía más sencilla. A Val no la conocía de nada, resultaba atractiva y había sido la hermana de la reina de Mance Rayder, pero aún así, si quisiera su amor, podría secuestrarla. Tal vez algún día podría tener en brazos a un niño de mi propia sangre. Jon Nieve jamás se había atrevido a soñar con aquello desde que tomó la decisión de pasar la vida en el muro. Podría ponerle el nombre de Robb. Val no querrá separarse de su sobrino, podríamos tenerlo como pupilo en Invernalia. Y también al hijo de Ellie. Además, acogeremos a Ellie. Sam podrá ir a verla una vez al año. El hijo de Mance y el hijo de Craster crecerán como hermanos, igual que Robb y yo. Era lo que quería, lo supo al instante, lo deseaba más de lo que había deseado nada en toda su vida. Siempre lo he querido, pensó con un aguijonazo de culpabilidad. Que los dioses me perdonen. La punzada de hambre que sentía era aguda como una hoja de vidriagón. Lo que necesitaba era comida, una presa, un ciervo pardo que apestara a miedo o un alce grande, orgulloso y desafiante. Necesitaba matar y llenarse la barriga de carne fresca y sangre caliente, oscura. Al principio no comprendió qué sucedía. Cuando lo entendió, se puso en pie de un salto. ¿Fantasma? Se volvió hacia el bosque y lo vio acercarse con sus pisadas silenciosas. ¡Fantasma!, gritó y el huargo echó a correr hacia él. Estaba más flaco, pero también más grande, y el único ruido que hacía era el de las hojas secas cuando las aplastaba bajo las patas. Al llegar junto a Jon saltó sobre él y juntos se debatieron entre la hierba negra y las sombras alargadas. «Dioses, ¿dónde has estado?», preguntó Jon. «Creía que te habías muerto, igual que todos. No volví a sentir tu presencia desde que subí por el muro, ni siquiera en sueños». El huargo no respondió, claro, se limitó a lamer el rostro de Jon. Sus ojos iluminados por la escasa luz brillaron como dos soles rojos. Ojos rojos, comprendió Jon, pero no como los de Melisandre. Tenía ojos de arciano, ojos rojos, boca roja y pelaje blanco, sangre y hueso como un árbol corazón. Pertenece a los antiguos dioses. Y era el único blanco entre todos los lobos huargo. Eran 6 los cachorros que habían encontrado, 5 grises, negros y castaños para los 5 Stark, y uno blanco como la nieve. Fue entonces cuando supo la respuesta. Al pie del muro, los hombres de la reina habían encendido la hoguera nocturna. Vio a Melisandre salir del túnel, al lado del rey, para dirigir las plegarias. «Vamos, fantasma», dijo Jon al lobo. «Tienes hambre, lo sé, lo noto». Juntos corrieron hacia la puerta, dieron un rodeo para esquivar la hoguera en la que las llamas, cada vez más altas, arañaban el vientre oscuro de la noche. La presencia de los hombres del rey era mucho más notable en los patios. Al paso de Jon se detuvieron boquiabiertos. Comprendió que ninguno de ellos había visto hasta entonces un huargo. Mientras se encaminaba hacia la armería, Jon alzó la vista y vio a Val ante la ventana de su torre. «Lo siento mucho. No voy a ser yo quien te secuestre para sacarte de ahí». En el patio de entrenamiento se encontró con una docena de hombres del rey. Su sargento miró a Fantasma y frunció el ceño. Al menos 2 de sus hombres bajaron las lanzas hasta que intervino el caballero que estaba al mando. «Llegas tarde para la cena», le dijo a Jon. «En ese caso, apartaos de mi camino, mi señor», replicó Jon, y lo obedeció. Los sonidos lo asaltaron antes de que llegara al pie de las escaleras. Voces alzadas, maldiciones, alguien que daba puñetazos en la mesa. Jon entró en la sala casi sin que nadie se diera cuenta. Sus hermanos gritaban y nadie comía.
No había comida. ¿Qué está pasando aquí? Los Llanos chillaba algo acerca de cambiacapas y traición. Férreo Emmet estaba de pie sobre una mesa con la espada desenvainada. Job Tres Dedos insultaba a un explorador de la Torre Sombría. Un hombre de Guardia Oriente aporreaba la mesa con el puño para exigir silencio. Pip fue el primero en ver a John. Cuando divisó a Fantasma, sonrió, se llevó 2 dedos a la boca y silbó. El sonido agudo sajó el clamor como una espada. Cuando John avanzó hacia la mesa, fueron más los hermanos que lo vieron y cayeron en el silencio. El ruido fue reduciéndose a meros murmullos, hasta que el único sonido que se oyó fue el roce de las botas de John contra el suelo. Fue Sir Alistair Thorne el que rompió el silencio. Por lo visto, el cambiacapas se ha decidido a honrarnos con su presencia. Los Llanos tenía el rostro congestionado y le temblaban las manos. Es la fiera que mató a medio mano. Hay un cambiapieles entre nosotros, hermanos. Este monstruo no puede ser nuestro comandante. Fantasma enseñó los dientes, pero John le puso una mano en la cabeza. Mi señor, ¿os importaría explicarme qué está pasando aquí? Fue el maestre Aemon quien le respondió desde el otro extremo de la sala. Bien, dijo al tiempo que miraba a sus amigos. La sola idea era tan absurda que no pudo contener una sonrisa. Fue Ed Toller el Penas quien se levantó. He sido yo. Ya sé, es una canallada hacerle esto a un amigo, pero con tal de que no me toque a mí. Esto es estaba echando chispas. Esto es una afrenta. Lo que tendríamos que hacer es ahorcar a este crío. Sí, voto porque lo ahorquemos por cambiapieles y por cambiacapas al lado de su amigo Mance Rayder. Lord Comandante, no lo pienso tolerar. ¿Qué es esto que no piensas tolerar? Preguntó Cotter Pike. Puede que a tus capas doradas los tuvieras bien entrenados para que te la miran el culo, pero la capa que llevas ahora es negra. Cualquier hermano puede presentar un candidato. Basta con que haya pronunciado los votos. Aportó Sir Dennis Mallister. Tolet está en su derecho. Una docena de hombres empezaron a hablar a la vez. Trataban de acallarse unos a otros y pronto la sala volvió a ser un caos de gritos. En esta ocasión fue Sir Alistair Thorne quien se subió a la mesa y alzó las manos para pedir silencio. «Hermanos», exclamó, «así no vamos a conseguir nada. Propongo que votemos. Ese monarca ha apostado a sus hombres ante todas las puertas para que no podamos comer ni salir de aquí mientras no hayamos elegido al nuevo Lord Comandante. Pues hagámoslo. Votemos y, si hace falta, nos pasaremos así la noche hasta que terminemos. Pero antes de que depositemos las fichas, creo que el capitán de los constructores quería decirnos algo». Othel Yarwick se levantó despacio con el ceño fruncido. Quiero retirarme de la elección. Si me hubierais querido, ya habéis tenido 10 ocasiones para elegirme. Iba a decir que los que estaban depositando mi ficha deberíais elegir a los Llanos. Lord Slyn es el mejor candidato, asintió Sir Alistair. No había terminado, Alistair. Lord Slyn era comandante de la guardia de la ciudad en Desembarco del Rey, y también era el señor de Harrenhal. En fin, el caso es que ahora que estoy aquí hablando, no recuerdo qué me hizo pensar que Slyn sería la mejor opción. Eso sería como darle una bofetada al rey Stannis, y no veo de qué nos va a servir. Puede que Nieve sea más apropiado. Lleva más tiempo en el muro, es el sobrino de Ben Stark, y sirvió como escudero al viejo oso. Elegid a quien queráis, mientras no sea a mí. Se sentó. John vio que el rostro de Janos Slyn había pasado del rojo al púrpura. En cambio, Alistair Thorne se había puesto pálido. El hombre de Guardia Oriente volvía a dar puñetazos en la mesa, pero esta vez lo que pedía a gritos era la olla. Algunos de sus amigos se unieron a la petición. ¡La olla! ¡La olla! ¡La olla! La olla estaba junto a la chimenea. El maestre Aemon dio una orden a Sam y a Cledas que fueron a buscarla, la cogieron por las asas y la pusieron sobre la mesa. Unos cuantos hermanos habían empezado ya a formar una cola junto a los cubos de las diferentes fichas cuando un enorme cuervo salió repentinamente de la olla con un graznido brusco en medio de un remolino de plumas. Revoloteó hacia arriba, voló en torno a la estancia una vez, 2 veces,
3 veces. Fue entonces cuando Jon oyó el grito de Samuel Tarly. A ese pájaro lo conozco. Es el cuervo del Lord Mormont. El cuervo se posó sobre la mesa más cercana a Jon. ¡Nieve! 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 Caminó hasta el extremo de la mesa, extendió de nuevo las alas y voló para posarse en el hombro de Jon. Lord Janos Slynt se dejó caer sentado, pero la carcajada burlona de Ser Alicer retumbó por toda la estancia. Ser Cerdi nos toma a todos por idiotas. Ha sido él quien le ha enseñado el truquito al pajarraco. Todos los cuervos que tenemos dicen ahora lo mismo. Subid a las pajareras si no me creéis. En cambio, el de Mormont sabía muchas más palabras. El cuervo inclinó la cabeza a un lado y miró a Jon. ¿Maíz? Dijo esperanzado. Al no obtener el maíz, lanzó otro graznido. ¿Olla? ¡Olla! ¡Olla! Lo que ocurrió a continuación fue un torrente de puntas de flecha, una inundación de puntas de flecha, suficientes puntas de flecha para enterrar las escasas piedras, conchas y monedas de cobre que cayeron en la olla. Cuando terminó el recuento, Jon se vio rodeado. Unos le daban palmadas en la espalda, mientras otros hincaban la rodilla en tierra ante él, como si fuera un señor de verdad. Espero que esto no signifique que no te puedo dar una paliza de muerte en el próximo entrenamiento, mi señor. Férreo Emmett sonrió. Job Tres Dedos quería saber si seguiría compartiendo la mesa con todos los hombres o si querría que le sirvieran las comidas en sus habitaciones. Hasta Bowen Marsh se acercó para decirle que le gustaría seguir siendo Lord Mayordomo si así lo deseaba Lord Nieve. Lord Nieve. Dijo Cotter Pike. Como la cagues, te arranco el hígado y me lo como crudo con cebollas. Sir Dennis Mallister fue más cortés. Lo que me pidió el joven Samwell fue muy duro. Cuando salió elegido Lord Cornwall me dije, no importa, ya llegará tu momento. Cuando se votó a Lord Mormont pensé, es fuerte y decidido, pero también anciano. Puede que aún llegue tu momento. Pero tú eres casi un niño, Lord Nieve. Y ahora tengo que volver a la Torre Sombría con la certeza de que mi momento no llegará jamás. No hagas que lamente lo que he hecho. Tu tío era un gran hombre, igual que tu padre y el padre de tu padre. Espero que estés a su altura. Puedes empezar por decirles a los hombres del rey que hemos terminado y que queremos cenar de una puta vez. Dijo Cotter Pike. Cuando se los informó de la elección, los hombres del rey se retiraron y Job Tres Dedos salió hacia la cocina para ir a buscar la comida. Jon no esperó a que volvieran. Salió al exterior y caminó sin saber si estaba soñando, con el cuervo en el hombro y Fantasma pisándole los talones. Pip, Gren y Sam iban tras él sin parar de charlar, hasta que Gren se acercó para hablarle en susurros. Ha sido cosa de Sam. ¡Ha sido cosa de Sam!, ratificó Pip. El muchacho había cogido un pellejo de vino antes. Sam el mago, Sam el genio, Sam, el maravilloso Sam. Ha sido cosa de Sam. Pero, ¿cuándo te las arreglaste para meter el cuervo en la olla, Sam? Y por los 7 infiernos, ¿cómo podías estar seguro de que iba a volar hacia Jon? Imagínate que va y se posa sobre el cabezón de Janos Slynt. Yo no he tenido nada que ver con lo del pájaro. Por poco me meo encima cuando lo he visto salir volando de la olla. Jon se echó a reír, algo sorprendido de volver a oír una carcajada propia. Sois una panda de locos, por si no os habíais enterado. ¿Nosotros? ¿Que nosotros estamos locos? Oye, que yo sepa, aquí solo hay uno que acaba de convertirse en el Lord Comandante número 998 de la Guardia de la Noche. Será mejor que bebas un poco de vino, Lord Jon. Vas a necesitar mucho vino. De manera que Jon Nieve cogió el pellejo que le ofrecía y bebió un trago. Pero solo uno. El muro estaba en sus manos, la noche era oscura y tenía que enfrentarse a un rey. Pues ya tenemos, comandante número 998 de la Guardia de la Noche, y no es otro que Jon Nieve, que se ha visto un poquito envuelto de forma involuntaria en toda esta, voy a decir, conspiración que han hecho sus amigos, en especial Sam, como veíamos en el capítulo de la semana pasada, ¿no? En su, en sus triquiñuelas para convencer tanto a Dennis Mallister como a Cotter Pike para tomar esta decisión.
pero parece una decisión al final casi unánime por parte de la Guardia, también por lo que sucede en este capítulo, ¿no? Por esos eventos casi mágicos que suceden, como el del cuervo, para que Jon Nieve pues acabe siendo pues la nueva autoridad en el muro. Una serie de eventos, Beatriz, que ya no solo en este capítulo, sino desde hace un par de capítulos han sido una cadena, una secuencia de dominó, ¿no? Un efecto mariposa, que ha acabado aquí con Jon Nieve con un marrón encima que flipas, aunque él todavía no se dé cuenta. Pues sí, lo cierto es que es difícil, pero en esta ocasión tenía varios detalles narrativos para comentar, pero creo que este me gusta porque engloba algo que siempre es muy chulo, que es el hecho de cuando hay distintos sucesos que ocurren en capítulos correlativos, ¿no? Y por eso le he llamado el efecto mariposa, porque empieza con el chiste aquel que comentamos en aquel capítulo de, no sé, no me acuerdo si fue Sam o John, porque aquí se me confunden un poco, donde hablábamos del alivio cómico, del Penas, diciendo por favor no me votéis, y luego le votaban 2 personas y tal, y era algo como muy anecdótico, que incluso podía pasar hasta desapercibido para los lectores que estuvieran más pendientes de otras cosas, hasta llegar aquí, el punto en el que es el propio Edel Penas el que propone a Jon, y precisamente debido a esto, pues Jon sale como Lord Comandante, ¿no? Recordemos que ninguna otra persona propone a Jon, que podría haber sido cualquiera, podría haber sido Gren, Pip, el propio Sam, todos los hermanos pueden proponer a candidatos si quieren, pero en cambio no lo hace ninguno. Es como que no se les ocurre. Lo de Sam sí es cierto que me parece curioso que no pase, pero es verdad como que Martin reserva esto para Edel Penas. Y me parece un ejercicio literario divertido, ¿no? Y yo creo que por eso también Martin se lo reserva a él, porque es a veces un simple gesto de Edel Penas agobiándose porque no quiere ser Lord Comandante a pesar de que solo tiene 2 votos, pero él ya está agobiado, concluyen, mira, yo voy a decir Jon Nieve, ¿no? Como a ver si a alguien le interesa más Jon Nieve. Cuando no vemos a Edel Penas ni hablar con Jon, ni hablar con Sam, ni parece que haya ni que participe en ningún tipo de trama, ni conspiración, ni ninguna idea de que Jon sea elegido Lord Comandante. Entonces, es interesante cómo a lo largo de estos capítulos vamos viendo las intervenciones de Edel Penas como algo anecdótico en el primer lugar. La segunda vez que lo vemos es él volviendo a decir no sé por qué la gente me está votando, por favor dejad de votarme. Lo vemos bastante agobiado con esta cuestión hasta llegar aquí. ¿Que Martin podría haber cogido y haber dicho pues que lo proponga Sam? Sí. ¿Y hubiera sido raro o no hubiera tenido lógica? No, hubiera tenido toda la lógica. Pero creo que esta es una forma que tiene el autor también de jugar a través de sus capítulos, a través de sus páginas y dar cierta continuidad, aunque sea un personaje súper terciario como sería Edel Penas. Como os digo, yo creo que como autores, y esa es la recomendación que os quiero hacer hoy, como autores a veces no simplemente consiste en contar una historia, construir unos personajes, hacer un buen universo, sino que también tenéis yo creo el derecho y hasta un poco el deber de divertiros experimentando, probando cosas, y que quizá a veces la respuesta más lógica, aunque es la más segura, porque evidentemente lo más seguro es que Sam proponga a Jon, a veces quizá no tiene por qué ser la más divertida o quizás es la que nos permite explorar menos. En cambio, con Edel Penas esa lógica no se rompe, se ha construido un pequeño contexto previo para que Edel Penas decida proponer a Jon, y es una forma divertida de que muchos lectores, como por ejemplo en nuestro caso, lo analicemos y digamos, ostras, si os habéis fijado, ¿no? Han pasado 3 o 4 capítulos y por fin hemos llegado a esta conclusión. Y no es moco de pavo, porque debido, insisto, a que Edel Penas propone a Jon, es que Jon se convierte en Lord Comandante. No parecía que hubiera una segunda opción, no parecía que nadie hubiera pensado en Jon, ni siquiera Cotter Pike o Dennis Ballister, que ellos dijeron que lo iban a votar, o que se estaban pensando si lo iban a votar, ni siquiera sus amigos de toda la vida, que preferían pues que saliera Edel Penas o fastidiar a Edel Penas antes que pensar en Jon. Y no lo critico, me refiero que no se les había pasado por la cabeza. Así que bueno, ya lo sabéis, divertirse es un derecho y a veces un deber para que vuestros textos tengan un poquito más de profundidad, un poquito más de capas y salgan cosas como esta. Un momento hasta gracioso, ¿no? Por el agobio que lleva encima el pobre Edel Penas. ¿Qué has dicho tú? Personaje muy terciario, y yo te rebato ¿no será acaso el comandante número 1000, Beatriz? Un personaje más importante de lo que nosotros pensamos. Ojalá, o sea, quiero decirte, yo Edel Penas, yo espero que, tú dices lo del muro, yo espero que no, porque entonces se moriría.
Yo no creo que se muera Del Penas, yo creo que Del Penas Ojalá que siga hasta el final. O sea, que sea el comandante número 1000, ¿por qué no? Claro que sí, que sea él mismo como... se queja, ¿no? En plan, en el capítulo pasado hubo alguien que dijo lo de hasta que el último, ¿no? Hombre de la Probablemente guardia seré esté en yo. pie. Exacto. Exacto. Él lo ha dicho, así que le auguramos una supervivencia Larga. pesimista, pero larga, al fin y al cabo. La verdad es que este capítulo, volveremos ahora, ¿no? Al tema de la votación y del resultado, etcétera. Pero la verdad es que este capítulo es casi completamente introspectivo para Jon, ¿no? Que Jon que está en medio de tomar esta decisión, ¿no? De la propuesta que le hizo en su capítulo anterior el rey Stannis Baratheon. Una propuesta que no puede pues dejar de considerar porque es bastante atractiva, aun con sus impedimentos, es bastante atractiva para él por todo lo que reflexiona en este capítulo, ¿no? Stannis Baratheon le ha propuesto convertirse en un Stark de pleno derecho y en el señor de Invernalia, algo que, como el propio Jon afirma, es algo que siempre ha deseado en el fondo. Pero hay motivos por los que él se ve cohibido a decidir aceptar esto. Más allá de los motivos prácticos o políticos, etcétera, que luego hablaremos, también está todo lo que él vivió de pequeño, ¿no? O de cómo él percibe que su propia familia, incluso aunque ya no estén, se tomaría esta decisión. Tenemos el recuerdo de Robb, de cómo jugaban de pequeños, ¿no? Y de ese momento de no, tú no eres el, ¿no? Que estaba ahí jugando y Jon dijo, yo soy el señor de Invernalia, y Robert dijo, no, se acaba el juego, pero eso no lo puedes decir, ¿no? El señor de Invernalia soy yo. Una frase que suelta el pequeño Robb, inspirada por su madre, ¿no? Catelyn Tully, que por cómo lo dice, ¿no? Mi madre dice que se da a entender que Catelyn ha instaurado en su hijo esa idea de que su hermano bastardo Jon podría llegar a ser una amenaza para su derecho legítimo, llegado el caso, ¿no? Una preocupación que hemos visto mantener a la propia Catelyn en la saga principal, digamos, en la actualidad de la historia, cuando vemos a Robb proponer a Jon como su heredero en esa carta de legitimación, ¿no? Pasando por encima del derecho de sus hermanas, de Lady Lannister, como él mismo dice, y que Catelyn rechaza esta idea de forma categórica, precisamente porque es un miedo que siempre ha tenido. Entonces es lógico ver aquí que esto es algo que se haya trasladado a los niños desde pequeños y algo que haya percibido el propio Jon, ¿no? Él mismo recuerda cómo sentía ese rechazo por parte de Catelyn Tully, que no hacía falta que ella se lo manifestara de forma verbal, sino que simplemente en su mirada ella podía notar que lo consideraba alguien externo, ¿no? Ajeno a esta familia, o que incluso había cierto grado de juicio sobre por qué estaba allí. Entonces estos motivos que el propio Jon ha arrastrado desde muy pequeñito, ¿no? Esta idea de no soy un Stark de pleno derecho, estos motivos que hemos hablado muchísimas veces de la percepción de la propia identidad que tiene Jon, ¿no? Incluso habla aquí del rechazo de las estatuas, ¿no? De las estatuas de las criptas de Invernalia, de cómo los antiguos reyes del invierno incluso le rechazarían, ¿no? Según su propia percepción. Nos habla una vez más, pues, de esta, voy a decir, sí, falta de identidad, ¿no? Como un Stark, porque Jon no ha sido capaz nunca de percibirse como tal, no le han dejado tampoco percibirse como tal, muy a pesar de ser, pues, ¿no? De haberse criado como casi uno más de la familia, ¿no? A excepción de los impedimentos que le ponía Catelyn Stark. Entonces es una reiteración de esas ideas que le carcomen a la hora de, pues, en realidad sí quiero ser señor de Invernalia, incluso quiero reconstruir Invernalia, ¿no? Mi familia ha muerto, Invernalia está destruida, mi padre y mi hermano querrían que yo, o que alguien reconstruyese, ¿no? El que fue nuestro hogar durante tantísimos años. ¿Y por qué no voy a hacerlo yo, ¿no? Yo podría hacerlo, aquí en la Guardia de la Noche no me queda nada. Entonces le vemos debatirse sobre esos motivos en contra, que al final es lo que le ha marcado durante toda su vida.
Me gusta mucho la forma en la cual Martin encaja este recuerdo con el momento de entrenamiento de Jon. O sea, el hecho de que nos cuenten lo cansado que está Jon, la comida de cabeza que lleva y que estés entrenando contra este férreo, que nos dicen que es el orgullo de Guardia Oriente, y que en el momento en el cual este le pega un golpe fuerte, entra como en este trance donde recuerda todas estas cosas y que se ciegue de rabia dentro de ese mismo trance y ataque a Férreo. O sea, es Jon sacando toda esa rabia de cómo se sentía... Es que no podría decir maltratado porque al final Catelyn sabe lo que... O sea, sabe lo que hay. Sabe, o sea, en su cabeza Jon es un bastardo. O sea, ya no tiene la verdad de todo. Y frente a ello, pues trata en consecuencia a Jon. Y a partir de ahí, que a él le ciegue ese recuerdo y haga cosas, porque según lo que nos describen en el capítulo, es como si entra en este golpe de dolor y reacciona como de manera inconsciente atacando a Férreo al punto de que sus compañeros le tienen que parar. Es que, no sé, me gusta mucho la forma en la cual está puesto de esta manera, en la cual Jon suelta todas estas frustraciones, todos estos miedos, toda esta rabia de que a él toda la vida le dijeron en la cara: tú jamás serás el señor de Invernalia, no eres hijo legítimo de tu padre, y que estos recuerdos, estas palabras de Catelyn y este recuerdo de estar entrenando con Robb le hagan reaccionar de esta forma. Es que me parece que está hecho... Está muy, muy bien hecho en cuanto a la escritura, porque lo piensas tú como lector de esa manera, en plan de... Joder, la cantidad de cosas que lleva Jon por dentro y cómo en este punto, frente a lo que le dice Stannis, lo tiene a la mano, pero al mismo tiempo sabe que no es lo suyo. No sé, es que me encanta este pasaje como tal del capítulo. Pues por su historia, ¿no? Que es al final lo que nos hace percibirlo como humano y como una persona real, ¿no? Entendedme, como un personaje construido para ser humano y no un debate a la ligera que luego, ¿no? Lo casi... podríamos ver motivos a favor o en contra más prácticos, más políticos, que también los hay, ¿no? Pero también debería pesar todo el historial personal que tenemos cada uno, y aquí para Jon pesa, ¿no? Entonces eso es lo que le hace para mí más real todo este debate interno que tiene aquí. Y a este respecto también lo hace bastante más real el hecho de quizá un héroe clásico, ¿no? Un héroe que queramos pintar como perfecto, ¿no? Una persona que no se equivoca o que no es egoísta o que no tiene deseos contradictorios habría dicho: oh, no, yo jamás aceptaría esta propuesta, si implica, ¿no? Directamente lo hubiese dicho así. Pero me gusta mucho el momento que tiene a continuación. Tras considerar todos estos aspectos negativos, hay un momento en el que debate, ¿no? el deseo realmente que tiene Jon también de forma... egoísta, pero no voy a decir egoísta en un sentido completamente negativo, es lógico, ¿no? Porque Beatriz, aquí vemos a un Jon que acaba asumiendo: Dios, pues claro que quiero aceptar también, ¿no? Efectivamente, sí, yo creo que lo dije, no sé si fue en el capítulo de Tyrion, el que hicimos en directo, el hecho de que esta saga va mucho también sobre la familia, sobre encontrar tu lugar dentro de lo que sería tu grupo, tu clan, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo con Jon desde que lo conocemos. El hecho de que al final Jon siempre vive en esta dicotomía entre: soy consciente de que soy un bastardo, no me merezco los derechos que tienen mis hermanos, pero por otro lado al final soy humano y quiero tener mi lugar y quiero tener mi familia y quiero que la gente me quiera, ¿no? Y ser un cabeza de familia y llevo viviendo en Invernalia toda la vida y claro que me gustaría ser el señor de Invernalia, ¿no? Pero como probablemente a todos sus hermanos. No tanto por el hecho de tener ese poder, sino porque es su casa. Y todo el mundo quiere, ¿no? O al menos en esta sociedad, en este momento, la mayoría de la gente quiere quedarse en su casa y poder estar en ella y no tener que irse casado con alguien o etcétera, ¿no? Entonces es entiendo, y todos entendemos, yo creo, a Jon, y más en su caso, que realmente tiene
pues un problema de identidad grande y una saga sobre sus hombros que se respalda en esa falta de identidad, ¿no? Que veremos pues más adelante, aunque todos ya sabemos lo que pasa con la identidad de Jon. Entonces, obviamente Jon tiene motivos a favor de decir que sí a la propuesta de Stannis Baratheon, que además se le presenta de una forma que él no la pide, sino todo lo contrario, ¿no? La primera de ellas tiene que ver precisamente con el tema de Janos Slynt. Después de escuchar cómo Alistair Thor y Bowen Marsh están hablando con el jefe de los carpinteros, que no me sale el nombre nunca, el caso es que mientras escucha eso y ve como que Yarwick ya está cediendo o cree que él va a ceder de cara a votar a Janos Slynt, se imagina cómo sería su vida en el muro con Janos Slynt, o su corta vida, porque en cuanto Janos Slynt subiera al poder, pues lo iban a matar. Lo segundo, por supuesto, es el tema de tener una vida en Invernalia y además pues casado y con hijos, que hay una frase que a mí me parece muy bonita, porque también lo de los hijos es una cuestión que se ha tratado bastante con Jon. Me acuerdo de Jon hablando con Tyrion, creo recordar, y es el tema de que Jon pues y con Ygritte lo he hablado también, el tema de, bueno, pues no, bastardos, no bastardos, hijos, no hijos, ¿no? Se lo ha planteado varias veces. Y hay una frase aquí en este resumen que a mí me parece muy chula en este capítulo, que es cuando dice lo de un hijo. Era algo que él no se había permitido pensar desde que decidió irse al muro. Y es que no sabemos mucho de Jon antes de decidir irse al muro, porque realmente empieza Juego de Tronos y Jon ya ha tomado esa decisión, ¿no? Pero si echamos la vista atrás o nos imaginamos lo que debió ser para un chaval tan joven como Jon el asumir que nunca iba a tener familia, que nunca iba a tener hijos, que nunca iba a tener un hogar propio suyo, no debió ser una decisión nada fácil para un chaval tan joven. Entonces el hecho de que ahora esté pensando que puede tener todo eso y además de forma legítima, porque se lo va a dar Stannis Baratheon, ¿no? Y además le va a dar Invernalia, que podrá reconstruir, que podrá, ¿no? Que es lo que quizás su padre y su hermano hubiesen querido, aunque eso implique, bueno, acabar con el árbol corazón, que esa es una parte negativa de las que hemos hablado antes, pero sin duda es normal que Jon se sienta muy tentado por esta opción. Creo que todos nos sentiríamos tentados. Entre el hecho de que él cree que va a ganar Janos Slynt, y eso es literalmente una condena a muerte, lo cual hace que tenga mucho más mérito que decida quedarse, porque luego lo hablaremos con el tema de Fantasma, pero cuando decide quedarse, el mérito que tiene sabiendo que es muy probable que gane Janos Slynt y lo maten, poco se habla. Pero bueno. Y como digo, el hecho de que puede morir con Janos Slynt y que además le pueden dar una vida que siempre ha soñado, que no es que él haya tomado la fuerza deshonrando la memoria de Robb o la memoria de su padre, sino que se la está ofreciendo un rey a cambio de, pues, además para luchar contra los otros, que es como un propósito, pues, loable y demás. Es difícil decir que no, es muy complicado, ¿no? Con una mujer, con hijos. Val ahora mismo no significa demasiado para él, más allá de que es una mujer atractiva. Él sigue pensando en Ygritte, por supuesto, o sea, es que eso ya es otro tema, pero es que como Ygritte no va a haber nadie en el corazón de Jon, ya lo siento. Entonces es normal que diga la frase de era lo que quería, lo supo al instante, lo deseaba más de lo que había deseado nada en toda su vida. Sin los impedimentos de Lady Catelyn o de su familia, sin los votos, sin nada, pues claro que es lo que quieres, ¿no? De hecho, Jon escoge esa vida porque cree que es la mejor forma de honrar a su familia sin suponer un peligro para sus hermanos o si no, y sentirse un poco querido. Pero al final ir al muro es la forma tajante de decirle a su familia: no os preocupéis que no le voy a quitar el sitio a Robb ni me voy a rebelar contra él. Y eso son años y años y años de Catelyn dándole por culo, perdón que lo diga así, pero es la verdad. Yo quiero mucho a Catelyn y muchas cosas, pero en esto es literalmente una obsesión que le vas metiendo al crío desde pequeño, de mirarlo mal cada vez que hace algo bien, para que el otro al final diga: mira, yo me voy para que nadie piense que yo quiero asaltarle el trono a mi hermano, al que adoro y quiero muchísimo. Y nunca le haría algo así. Es una pena. Es que pobre Jon, joder, poco se habla. Pobre Jon. Efectivamente, ¿no? Es lo que comentábamos antes, esta idea de sentirse siempre un outsider, ¿no? En su familia. He buscado una palabra en español, solo me ha salido esa, lo siento.
Y este debate interno, ¿no? Tanto esos motivos que hemos expuesto antes de por qué no aceptar, ¿no? Y no sentirse parte de, pero que al mismo tiempo él manifieste y sea honesto consigo mismo, quizá por primera vez en mucho tiempo, de lo que quiere, me parece muy, muy humano, ¿no? Para mí suma muchos puntos más de los que ya tenía este capítulo para Jon. Precisamente por eso, ¿no? Porque se explora algo que generalmente él se niega a explorar, que es ¿no? El ser real consigo mismo y decir, puedo ser egoísta, ¿no? Puedo tener deseos egoístas y no pasa nada, todos los tenemos, ¿no? Y eso para mí le da ¿no? esta faceta como más... Sí, lo hace más, para mí, más real y me hace conectar mejor con el personaje de Jon, ¿no? Porque es ese momento de, claro que quiero irme de aquí, si este sitio va a estar, ¿no? gobernado por un puto imbécil, y quiero irme de aquí, claro que quiero ser el señor de Invernalia y casarme con Val y tener una familia, ¿no? Y tener hijos, que es algo que, ¿no? Se nos dice por primera vez en este capítulo. Quiero tener hijos y quiero que venga Elí con el suyo y ¿sabes? Y que estemos bien y ya, ¿no? Y reconstruir todo lo que se ha perdido de Invernalia pero evidentemente es un deseo que lamentablemente no se puede basar mucho en la realidad, o la realidad no sería tan idílica, y él mismo lo sabe, en el sentido de que esto al final es una propuesta de Stannis siempre a cambio de algo, ¿no? Esto no lo está consiguiendo él, que quizá lo consiga en el futuro, ¿no? Si lo vemos convertirse en el rey de Invernalia, pero mientras tanto no lo está consiguiendo por él mismo, ¿no? A título personal, sino en nombre de otro rey. En este caso Stannis, que le va a pedir, pues eso, ¿no? Como él mismo dice, arrancar el arciano, el árbol corazón, el corazón de Invernalia, al fin y al cabo, de esas antiquísimas raíces, ¿no? Entonces, esa idea de, sí, para aceptar tengo que, al final, traicionar un poquito la tradición familiar, ¿no? El símbolo y el core cultural, ¿no? más profundo de mi familia, pues no es algo que me sienta cómodo aceptando, ¿no? Y entre toda esta duda entre el no aceptar por no someterse a las digamos, particularidades de la fe de Stannis, el no aceptar por no haber sido nunca ¿no? asumido como un Stark de pleno derecho, o el sí aceptar porque claro que quiere vivir una vida feliz, ¿no? y formar una familia, aparece Fantasma, chiquito. Qué escena más bonita que es esa. Cuando aparece nuevamente Fantasma, vuelven de hecho a establecer esa conexión que se había perdido, ¿no? Esa conexión de cambiapieles por dividirles el muro. Es tanto, diría yo, el aspecto del propio Fantasma, ¿no? que le recuerda a estos arcianos que él no puede ni quiere destruir, ¿no? por esta consideración que decíamos ahora, tanto el aspecto del propio Fantasma como, creo yo, el recuerdo del día que encontraron a los lobos, tanto un recuerdo que va en dirección de eso, ¿no? de la tradición familiar, del recuerdo de su familia, etcétera, como de esa distinción que siempre hubo, ¿no? entre los 5 lobos grises Stark y el lobo diferente, solo blanco, ¿no? Para mí es como incluso un símbolo de aceptarse como nieve, ¿no? Como Jon Nieve, no como Jon Stark. Y es ahí cuando toma la decisión, ¿no? Cuando le vemos decir él, vale, ya sé lo que voy a hacer, lo siento mucho, Val, no seré yo el que te secuestre esa torre, porque yo ya he tomado mi decisión. No se nos dice explícitamente, pero se da a entender lo suficientemente... de forma lo suficientemente explícita como para entender por qué Jon ha llegado a esa conclusión final, una decisión, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, compañeros, pero yo creo que le honra, ¿no? Porque precisamente por haber puesto esos deseos egoístas de manifiesto, ¿no? Esos deseos de quiero formar una familia, quiero ser el señor de Invernalia y siempre lo he querido, no me voy a engañar a mí mismo, siempre he querido serlo, ¿no? En un deseo profundo
que quizá nunca se hubiese materializado, pero que estaba ahí, creo que le honra muchísimo más tomar esta decisión, no en base a, pues no, en plan, no me parece bien que voy a tener que hacer ciertas cosas, sino a reconectar con Fantasma y reconectar no solo con la idea de su familia y de los arcianos y de su cultura en general, sino esa idea de, o yo lo interpreto así, de esa aceptación de, por supuesto, que soy distinto, siempre lo he sido, ¿no? No soy un Stark como tal, pero no por ello voy a, ¿no? No por ello voy a digamos, ceder a los requerimientos de este rey. Y me acepto a mí mismo como Jon Nieve, ¿no? Como no tengo por qué ser un Stark para vivir mi vida. Entonces, le honra para mí muchísimo esta decisión. Es para mí, de hecho, uno de los mejores capítulos de Jon Nieve a este respecto, de los que yo leo este capítulo y digo, Dios, qué gran personaje es Jon Nieve. Es uno de los mejores en este sentido para mí. Y es que no solamente es esto de saberse merecedor de cosas y de que él vale para muchas cosas, pero que al mismo tiempo respeta las tradiciones. O sea, él dice, yo, lo que tú decías, ¿no? Yo no necesito ser el Señor de Invernalia, no necesito ser ese Stark que siempre he soñado con ser y que la vida se ha encargado una y otra vez de decirme que no, aunque pobrecito, porque realmente lo es, él es un Stark en pleno derecho, pero es el hecho de que también dice, el hecho de ser un Stark es respetar las tradiciones de esta familia. Yo no le puedo entregar a la Mujer Roja nuestro bosque de dioses y nuestras creencias. De hecho, lo hablábamos creo que hace algunos podcasts, de cómo si él se presenta en Invernalia como señor de Invernalia, pero a cambio de eso destruye el bosque, quita la religión de los dioses antiguos y demás, el resto del norte muy probablemente le daría la espalda. Porque el rey en el norte siempre va a ser un Stark, pero ser un Stark y ser parte del norte implica un montón de cosas en cuanto a al ser disidentes frente al resto de la cultura poniente. En cuanto a los 7 dioses, por ejemplo. Y no sería bien visto por parte de las demás casas, que hemos visto ya en el momento de la Guerra de los 5 Reyes, como para todos los norteños es tan importante toda esta mística y toda esta pues, parte de religión antigua, de sus dioses, de sus tradiciones, de su frío, que sería borrado de un plumazo. De hecho, dentro de las preguntas de los oyentes había una que decía que qué hubiera pasado si Jon le pregunta a Stannis si él acepta pero le deja conservar su religión, y es un no automático, porque el hecho de que Stannis quiera a Jon como señor de Invernalia pasa por el hecho de primero darle también a Melisandre ese te voy a entregar otro sitio de religión profunda para que tú instaures tus hogueras y para que tú instaures a ese señor de luz. Además, muy bien lo decías en la descripción de Fantasma y de los lobos Wargo, los ojos rojos de Fantasma, esos ojos de Arciano, y lo hablaremos más adelante porque es también parte de un poco del análisis de lo que vamos a hacer de la teoría. Pero para mí, el hecho de que Fantasma aparezca en este punto, y lo hablábamos hace un momento off micro, el hecho de que Fantasma aparezca en este punto es muy distinto de lo que tiene que pasar. El hecho de que Jon aparezca con Fantasma, Martin lo describe, todo el mundo se queda viendo al Wargo, Janos Slynt entra en erupción absoluta cuando ve al Wargo, y eso hace que al final de este capítulo Jon salga con Fantasma a un lado y con el cuervo de Mormont en el hombro. Es muy distinto de los antiguos dioses, el cuervo de 3 ojos, la magia en Poniente. Ve lo que está pasando, sabe que tienen que defenderse, y por un lado está Bran y todo lo que está haciendo en el norte, más allá en el Bosque Encantado, y por el otro lado está este comandante, o como yo lo veo, este comandante de la magia, que es Jon Nieve. Entonces, el hecho de que aparezca Fantasma es, como digo, totalmente distinto
de lo importante que es la cultura norteña, de lo importante que es la figura de Jon y cómo él va a poder plantar cara a esa oscuridad. Efectivamente, ¿no? Es muy diciente, diría yo, toda esta simbología asociada a saber también, como muy bien dices, en quién se va a convertir a Jon Nieve al final de la historia, ¿no? Al final su papel, más allá de, ¿no?, su identidad como Stark o como Targaryen o como quien sea, va a ir también interrelacionado de la mano siempre con su identidad como ese héroe final que podemos presuponer que va a ser, en tanto en cuanto su trama siempre ha estado relacionada con esta lucha contra los otros o esta batalla por el amanecer que se nos viene encima, ¿no? Entonces el hecho de ver también qué decisiones toma él a nivel personal, a nivel político incluso, nos hablan también del tipo de héroe en el que va a convertirse o en el que va a tener que convertirse. Y es ahí donde reside, yo creo, también la gracia, ¿no? No hacer un héroe aséptico y un héroe que toma las decisiones siempre correctas o que nunca duda, sino construir un personaje como este, ¿no? Completamente humano, completamente dispuesto a fallar y a cometer errores, que luego tendrá que asumir la responsabilidad, ¿no?, que va a tener que asumir Jon en el futuro. Ya bastante responsabilidad se ha asumido en este capítulo y eso solo va a ir creciendo, yo creo, ¿no?, por todo lo que le depara, sea incluso a nivel político, ¿no?, sea si le vemos en esa trama de Rey de Invernalia que podría o no suceder, o sea ya directamente en esa trama de resolver la guerra contra los otros. Entonces, para Jon se sientan unas bases muy, muy potentes, ¿no?, de cara a convertirse en ese héroe y muy asociado siempre a esta simbología pues de los arcianos, de los antiguos dioses, incluso del cuervo de tres ojos. Esto es Brynden Ríos es una simbología, unos iconos muy, muy parecidos, ¿no? Incluso hablábamos de cómo la llegada de los propios huargos siempre se ha debatido si era casual o si era una especie de intervención del cuervo de tres ojos. Aquí el regreso de Fantasma justo a estas alturas, incluso lo hablábamos fuera de micro antes, cómo podría también estar, ¿no?, haber intervenido el propio cuervo de tres ojos para que Fantasma volviese justo en este momento. Son al final factores que van siempre asociados y no podemos olvidarnos de la parte más mágica que siempre va de la mano del destino de Jon, ¿no? Pero aquí para mí aquí brilla más a nivel humano, ¿no?, a nivel de la propia duda, de las propias decisiones que toma Jon Nieve, y cómo ver a Fantasma, es una escena preciosa, ¿no?, cómo ver a Fantasma le calma y a la vez le da esta suficiente claridad, ¿no?, este suficiente estado mental positivo para tomar la decisión que en el fondo sabe que va a tomar, ¿no?, muy a pesar de sus deseos o de sus dudas. Es Fantasma el que le hace ver las cosas con esa claridad. El caso es que, tomada esta decisión, y mucho antes de comunicársela siquiera a nadie más, Jon Nieve se encuentra con su destino de forma casi casual, te diría yo, ¿no? Por lo menos completamente, lo decíamos antes, de forma completamente involuntaria a Santi, porque están sucediendo las elecciones de la Guardia de la Noche, las elecciones finales por orden de Stannis Baratheon, que es no vais a salir de aquí hasta que tengáis un comandante con el que yo pueda hablar, ¿no? Y cuando Jon Nieve dice, oye, pues mira, por primera vez voy a ir a votar, ¿no?, que he desentendido yo mis funciones democráticas aquí, se encuentra un panorama completamente distinto al esperado y que, oh Dios mío, cómo va a cambiar su vida. A partir de este momento, Jon ficha como funcionario vitalicio en la Guardia de la Noche y lo que decíamos hace un momento, Jon entra con Fantasma, automáticamente esto hace que los ánimos en la sala, que ya estaban bastante condicionados, cambien. Vemos que están discutiendo todos porque se ha propuesto a Jon por parte de Edelpenas como posible comandante. Además, me encanta el hecho de que Edelpenas
diga, no, es que mientras no tenga que ser yo, que sea cualquiera, por lo tanto, Jon, yo te he votado a ti. Y se deja muy en claro, una vez más, cómo Janos Slynt y Ser Alistair Thorne son un par de mierdas y cómo iban a hacer cualquier cosa por evitar que Jon tuviera una pizca de poder. Se habla incluso de vamos a colgar a este crío al lado de Mance Rayder y coincidencialmente Sother Jarwick, quien habíamos visto antes conspirando con Alistair Thorne, hablar de, mira, yo creía que la opción era Janos Slynt, pero ahora que tenemos esta mejor opción, a mí no me votéis porque ya habéis tenido 10 ocasiones, o sea, hablemos de que esta es la 10ª votación de la Guardia. Votad por quien queráis, pero yo os digo que la persona a la que yo estaba animando a ser Lord Comandante ya no me parece tan interesante. Recordemos, Jon era el mayordomo del Lord de Mormont. Era, o es, porque no sabemos dónde esté Benjen, el sobrino de Benjen Stark. Y es una persona que lleva mucho más tiempo en la Guardia y entiende lo que es ser un hermano juramentado. Por lo tanto, reúne condiciones. A partir de ahí vemos que los demás, incluso Cotter Pike llega y le dice a Janos como, mira, tus bravuconadas de la Guardia de la Ciudad, aquí tú ya estás vistiendo el negro, déjate de tonterías. Y los hermanos empiezan a pedir la olla, la olla, la olla, la olla. Recordemos la forma de democracia en la Guardia de la Noche. Aquí no hay papeletas ni voto virtual, sino tienen una olla con distintas fichitas, cada hermano vota y el que tenga 3/4 partes de la votación es el Lord Comandante. Van por la olla y, oh sorpresa, la magia una vez más entra en este mapa, sale el Cuervo de Mormont y Alistair Thorne intenta simplemente quitarle hierro, ¿no? Ser Serdi nos ha engañado a todos los cuervos de la pajarera saben decir nieve, pero todos sabemos que este no es un cuervo normal. Este cuervo primero vuela cerca de Jon y empieza, como siempre, a pedir maíz, que era lo que más pedía el Cuervo de Mormont. Pide maíz, pide la olla, dice nieve, todos los demás hermanos, pues en ese momento aceptan de que sí es el Cuervo de Mormont y votan en manada. Aquí no hay tibieza, como dice el capítulo, es una inundación de puntas de flecha, que es en este caso el token que le han dado a Jon. Y Jon sale de la sala convertido en el nuevo Lord Comandante. Además, me gusta mucho cómo todos los demás miembros de la Guardia, miembros de verdad, no como los mierdas de Janos y de Ser Alistair, le felicitan de diferentes maneras. Incluso Férreo, después de todo lo que ha pasado esta mañana en el entrenamiento, le dice, bueno, espero que esto no me evite que la próxima vez yo te pueda dar una paliza, ¿no? No, mi señor. Vuelve el buen rollo a la Guardia de la Noche, porque Jon, al final, Janos y Ser Alistair han intentado poner a la Guardia siempre en contra de Jon, pero Jon es una persona que cae bien en la Guardia. Jon es un hermano que ha ayudado muchísimas veces, ha defendido el muro y ha evitado todo lo de los salvajes. Cuando fue el mayordomo de Mormont, la gente le tomó cierto respeto. Jon es una persona que además está criado en un castillo, sabe pelear, sabe leer, sabe escribir, que sonará muy extraño, pero son cualidades que en esa época no todo el mundo tenía y que son muy importantes para ser Lord Comandante. Incluso recordemos, Stannis Baratheon está aquí en el muro porque Davos se empecinó en aprender a leer cuando ya era una persona mayor y le entrega la carta de los hermanos negros. Entonces, Jon termina siendo Lord Comandante en un muy buen final de capítulo. Y termina como ha empezado Jon desde el inicio, con sus amigos. Gren, Pib, Sam, que son las personas que han estado junto a él todo el rato, son las personas que más admiran a Jon, que más le tienen cariño en el muro.
y me gusta mucho el final, porque termina como en una nota muy positiva. Lo decíamos en cuanto terminamos el resumen, en plan de, pobre Jon, no sabes lo que te viene de ahora en adelante. Pero que para él sea esta nota positiva y que sea un... Pues mira, me voy a celebrar con mis amigos, nos vamos a tomar este cuero de vino y a volver a reírnos y a volver a sentirnos como en esos primeros días de Jon en el muro conociendo a toda esta gente. No sé, me parece que es un final de Jon en el libro, pero un inicio de este nuevo arco, y que lo termine Martin en una nota de felicidad, en una nota alegre, es como la guindita a este pastel que, pues en Festín y Danza ya sabemos que será muy distinto lo que pase, y que el final de Jon, a como estamos hoy en día en la historia, pues es el que es. Pues sí, sin duda yo creo que este es un gran final para toda esta trama política que hemos estado viendo estos días, básicamente en los que hemos tenido no ha habido como tanta trama ni tanto protagonista como por ejemplo en la trama política de Desembarco del Rey, por decirlo así, pero sí es cierto que es una trama política que a mí me gusta más porque es perfecta para las personas que nos gusta la política, pero entonces creo que está muy bien construida desde el inicio, desde el momento en el que se plantean las elecciones, desde que Sam empieza a hablar con todos, ya desde antes, desde que vemos a Janos Slynt ocupando un lugar que no le pertenece cuando Jon vuelve al muro. Entonces, creo que es interesante darnos cuenta de que aunque se supone que la Guardia de la Noche es como nos pasa mucho con la Guardia en realidad, es una sociedad que tiene sus normas, sus reglas y que son súper antiguas y que algunas de ellas las respetan, como el hecho de, oye, mira, pues tenemos que escoger a un, ¿no?, Lord Comandante, También hay intrigas detrás que aunque sean un poquito más, vamos a decirlo, como más sencillas, ¿no?, tienen una importancia cabal y la tendrán no solo para esta organización, sino para el futuro de la saga, ¿no?, como ocurre aquí con Jon Nieve. Lo cierto es que aquí es lo que nos podemos plantear, ¿no? ¿Hasta qué punto Jon Nieve hubiera salido si no hubiera pasado lo del cuervo? No estoy muy segura. Es decir, creo que evidentemente Denys, Mallister y Cotter Pike hubieran cumplido su parte, o eso quiero pensar, aunque tal vez sí que hubieran estado más suspicaces, que es algo que hablamos un par de capítulos atrás de, ostras, es raro que ellos mismos no digan oye, porque este señor está votando a Jon si debería estar votándose a él mismo, ¿no? Quizás sin lo del cuervo hubieran estado un poco más suspicaces, pero aún así es probable que Jon hubiese ganado igualmente. Pero creo que el cuervo y esa entrada, como decía Berta off micro, con el aura con el guargo, ¿no?, que entra con el guargo y eso le genera como un aura que todo el mundo se lo queda mirando y demás, también ayudan bastante. Sobre todo porque este cuervo, del que hablaremos después, no deja de ser ese recuerdo del comandante Mormont, que al final lo escogió a él como mayordomo, que al final Jon lo salvó de un espectro y hay una fuerte conexión. De hecho, Jon literalmente tiene su espada, ¿no? Hay una fuerte conexión entre ambos personajes y evidentemente esto es un poco, lo hemos hablado otras veces, como la elección del Papa, ¿no? Es como si está aprobado por el anterior Papa, pues es más probable que estén, ¿no?, estén predispuestos a votarle. Entonces me gusta mucho el final. Es es como una escena que pasa muy rápido, porque es como hay otra elipsis aquí muy rara, como la que ya vimos con Tyrion, en la que de repente todo el mundo está votando y ya es Jon. Es como realmente no vemos todo el proceso de la votación, no vemos, ¿no?, cómo Jon se va sintiendo mientras ve que la gente le está votando. Directamente se nos dice una lluvia de puntas de flecha inundó el resto de fichas y es ¿y esto, Jon, qué? Y lo cierto es que si algo le tengo que decir a Martin en este punto es, me hubiera gustado ver un poquito más al final cómo se siente Jon con todo lo que ha pasado. Porque ha pasado de, quizá me muero porque Janos Slynt me ejecuta y acabo de perder Invernalia, a soy el Lord Comandante. Entonces sé que veremos todo esto en futuros, ¿no? Entonces no sé si igual Martin ha decidido reservarse todas esas emociones y pensamientos que tiene Jon con respecto a su nombramiento para el siguiente libro, o es más un tema de no quiero tampoco explorar demasiado los sentimientos de Jon con respecto a todo lo que acaba de pasar. Es una duda que dejo ahí, no sé, chicos, qué opináis. ¿Os hubiera gustado más ver un poquito más de reacción por parte de Jon, ver esa votación con más detalle para que él mismo se vaya sorprendiendo? ¿O os gusta esta elipsis en la que de repente, pum, ya es Lord Comandante y hacia el final con los amigos sí que sonríe, pero y sí dice, vale, tengo que enfrentarme a un rey,
pero igual nos falta un poco entender más este viaje. Es como si el viaje previo de Invernalia, de la guardia, de haber sido, de que le llamen cambiacapas y tal, se ha desarrollado mucho. Y creo que lo del Lord Comandante se ha precipitado. Y como digo, no sé si es más para dejar una especie como de cliffhanger para que el lector quiera ver cómo se siente Jon en ese puesto más adelante, o si creéis que le hubiera faltado más eso. Sea como sea, a mí no me ha desagradado, ¿eh? No lo estoy criticando, pero es verdad que pienso, hostia, haber visto un poquito más, ¿no? Igual es que me gusta mucho la voz interna de Jon, que también podría ser, y no me canso de ella y me gusta ver cómo se siente, cómo piensa. Creo que es un personaje muy reflexivo, que para mí lo hace muy atractivo. Me gustan los personajes que tienen buenas reflexiones internas. Igual es eso, pero sí tengo curiosidad, chicos, por saber vuestra opinión. Sí, no, a mí no me... O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque además es un capítulo que se detiene mucho a explorar la introspección de Jon en la primera parte, ¿no? Del tema del conflicto de Invernalia y tal. Y aquí hace esa elipsis, o sea, estoy de acuerdo en esa visión de que queda casi descompensado, ¿no? Pero no me molesta, es decir, sí que es verdad que podríamos presuponer que ha habido momentos de Jon diciendo que Jon está pasando... oh, Dios mío, no. oh, me muero, no me votéis. Y luego, en plan, bueno, en verdad. Y luego ya estar contento como si le vemos al final, ¿no? Porque tras esa elipsis vemos a un Jon alegre, ¿no? O contento con la decisión, o al menos eso parece. Y con esta convicción de el muro está en mis manos, tengo que hablar con un rey, ¿no? O sea que, aunque no se nos haya contado, parece que la conclusión a la que ha llegado en ese viaje es positiva. ¿Me hubiese gustado explorarlo más? Probablemente, aunque sí que es verdad que a nivel ya de capítulo, ¿no? De narrativa, creo que hubiese quedado muy tedioso, ¿no? En el sentido de ya ha sido un capítulo muy introspectivo con el tema de Invernalia. Quizá añadir también la duda o el miedo o ¿no? La confusión que pueda sentir yo en esa votación y que al final podemos presuponer también. Hubiese alargado el capítulo demasiado, no lo sé. Pero me hubiese gustado, sí, porque yo soy una friki que me gustaría saber todo el rato de estos personajes. Pero tampoco es lo que dices tú, ¿no? Tampoco es que lo contrario no quede mal o me disguste. Es como casi que el lector da por supuesto, ¿no? Dada el estado mental de Jon al final, cuál ha sido ese viaje interno, ¿no? Durante ese proceso de votación. Me hubiese gustado más ver, lo dije la semana pasada, la reacción de este Dennis Mal histérico Trepike mirándose el uno al otro como, ¿qué haces? O de Janos Slynt diciendo, me quiero morir, ¿no? Y Alistair Thorne, sobre todo, por puro placer de ver a dos putos idiotas dolidos, ¿no? Pero bueno, se compensará cuando veamos a Janos Slynt siendo decapitada, no pasa nada. Estoy muy feliz desde que se ha muerto Tywin Lannister y ahora no puedo parar. Soy adicta a que se mueran los idiotas, ¿sabes? El caso es que en estas votaciones, como bien decía mis compañeros, tenemos como resultado a ese Jon Nieve como Lord Comandante en un aspecto que parece como muy positivo ahora y que en Danza de Dragones será como quizás no lo era tanto, ¿no? Pero eso ya será un problema nuestro para debatir a futuro. Ahora pasamos a la sección de presagio y teoría, donde no podemos hablar de otra cuestión, como muy bien avanzaba ahora Bea, que no sea ese momento más que debatido y más que señalado de el cuervo de Mormont Santi diciendo olla, nieve, que le faltó decir votadlo. Le faltó decir Lori Makumaku. Pero sí. Y no solamente el cuervo, de nuevo, la intervención, o sea, la llegada de Fantasma, todo esto está conectado por la magia. Y claro, vemos que el cuervo precisamente ya había demostrado en el momento, por ejemplo, de que atacan al Lord Comandante Mormont y le dice a Jon que lo del fuego está mostrando una inteligencia que un cuervo normal no debería tener. Sobre todo un cuervo que lo que más suele decir es maíz o nieve, porque ve mucho a Jon. En este caso, yo sí que voy a votar a favor de la intervención mágica, de que el cuervo de tres ojos usa estos avatares para ayudar a dar pasos hacia adelante, de, como digo, tener
alguien del otro lado del muro que esté consciente de las cosas, que esté consciente de lo importante que es la defensa de la humanidad frente a estos otros, frente a esta larga noche, como precisamente la magia interviene en esta saga. Sabemos de que mucha gente ama esta saga por la parte política, ama esta saga por todo el salseo, pero esta saga si de algo tiene mucho es de magia. Y yo creo que es eso precisamente, es la magia diciendo necesitamos que este señor esté defendiendo a la humanidad en el momento en el cual tengamos que enfrentarnos contra esta oscuridad. Y si tiene que ser poniéndole un lobo guargo de vuelta, además, con esa llegada de fantasma y que Jon inconscientemente sienta el hambre del lobo guargo y demás, pues lo vamos a hacer, ¿no? Como dije en mi intervención anterior, Jon Nieve sale de aquí con su lobo a un lado y con el cuervo en el hombro. Le han dado eso, le han dado... El sombrero seleccionador ha llegado y le ha dado una espada nueva a Harry. Pues la magia ha llegado y le ha dado a su compañero de vida, que es Fantasma, y gracias al cuervo y a la intervención del cuervo, le ha dado un puesto nuevo a Jon. Evidentemente también Sam y todo lo demás, pero como el detonante final, esa última llama para que se encendiera la mecha de la votación, fue la magia. Y Lord de Cuervo de Sangre tiene 1000 ojos y uno más, y sabemos que él es el Cuervo de 3 ojos. Por lo tanto, para mí es que no es debatible. Para mí la magia ha puesto al Lord Comandante 998 y será este cuando reviva el que defenderá a la humanidad y traiga el amanecer. Estoy bastante de acuerdo. O sea, para mí es lo mismo. Creo que el cuervo de 3 ojos ha intervenido aquí. No habíamos visto a ese cuervo o no habíamos visto una interacción tan directa desde que murió Lord Mormont, hablando en plata. No es la primera vez que ese cuervo da pistas, y que estuviera en la olla es raro. Es muy raro. De hecho, el propio Sam dice, es que me cague encima, ¿sabes? ¿Qué hacía ese bicho ahí? ¿Qué hacía ahí ese bicho? La única cosa que me saca un poco de eso es algo que yo no he puesto en el resumen, pero sí está en el capítulo, que es el hecho de que el cuervo intenta escapar. Que el cuervo está en la olla y cuando sale volando, según el punto de vista de Jon, claro, porque aquí estamos en un punto de vista de Jon, vemos como que el cuervo empieza a dar vueltas, empieza a buscar, como parece que busca ventanas, algún lugar de escape, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando se acerca a Jon y se posa en el hombro de Jon y toda la vaina, ¿no? No sé si es que es lo que interpreta Jon para de alguna forma dar un sentido a lo que está pasando, porque si no tampoco entiendo muy bien por qué el cuervo de 3 ojos pasea tanto rato revoloteando. Quizás porque no lo ve bien y necesita visión de dron para ver dónde está Jon puesto. Pero es verdad que me sorprendió bastante el momento del cuervo de 3 ojos dando vueltas en plan, ¿qué está pasando? Sin duda, para mí intervino directamente el cuervo de 3 ojos en estas elecciones, porque al final el cuervo de 3 ojos sabe lo que está pasando, sabe lo que va a pasar. Creo que conoce el destino de Jon perfectamente y está echando una manita como puede. De la misma forma que creo que fue el que envió al fantasma. O sea, justamente cuando Jon se está debatiendo entre si debería quemar el arciano de su casa y convertirse en el señor de Invernalia, es cuando aparece su lobo guargo blanco de ojos rojos, que hace tanto que no ve y que es un símbolo claro de su casa y de la magia de su casa y de los antiguos dioses. Rarete. En este capítulo yo creo que hay 2 decisiones clave. Una depende de Jon, la otra depende de los hermanos negros. La de Jon la resuelve con la vuelta de ese fantasma y la de los hermanos la resuelve con ese cuervo. Entonces sí, yo creo que ha estado todo amañado. Esto ha sido un sorpaso. Sorpaso mágico, diría más. Que Sam también ha ayudado, efectivamente, porque sin Sam igual, pues todos los tanto Cotter Pie como Dennis Mallister igual, si no hubieran votado igualmente, la tendríamos, ¿no? Pero que esto ha sido un trabajo compartido entre el Cuervo de 3 ojos y Sam, sin duda. Bueno, y el mérito que tiene Jon de haber sido como es y de haber estado a la altura del cargo, por supuesto. Pero sí, ahí ha habido sorpaso mágico, sin duda. Estoy de acuerdo, creo que hay unanimidad en este podcast, como en la mayoría del fandom, ¿no? De, bueno,
este cuervo nunca ha sido normal, siempre ha sido demasiado inteligente, y aquí se vuelve a ver una vez más, ¿no? Es él. Vótenlo. Es que solo le falta hablar directamente, hacer como Snorky y hacer... Lo que quería decir es que debéis votar. Deberíais votar a Jon Nieve. Que además es graciosísimo. O sea, acaba siendo casi un meme. Le veremos en Danza de Dragones siempre rondando alrededor de Jon Nieve por un tema. Entonces, vamos a ver al pájaro, que a veces es como ya tengo que disimular lo listo que sois. Entonces, es el cuervo de tres ojos diciendo, uy, que me pillan, ¿no? Cuidado. Entonces, para mí no hay duda, ¿no? Aquí hay... Quiero decir, no es para mí lo definitivo que decide los votos hacia Jon, porque es como muy fácil decir, bueno, pues claro, fue como una señal divina y los hermanos entraron en una enajenación de mesiánica, ¿no? Y votaron a Jon. No, es lo que decía ahora Bea, ¿no? Sin lo que hizo Sam de convencer a Quaterpike y a Dennis Mallister, esto no hubiese pasado. Si Jon no hubiese sido la persona que ha sido durante todo este tiempo y no hubiese defendido el muro y no hubiese hecho todo lo que ha hecho hasta ahora, esto no habría pasado. Sin ese cúmulo de factores, los hermanos, vale, habrían visto el cuervo y habrían dicho, joder, ¿no? Qué casualidad, pero no habría sido definitivo tampoco, ¿no? Los hermanos tampoco son idiotas. Pero habiéndose sumado todo a la vez, es un símbolo muy poderoso, ¿no? Que el cuervo salga, el cuervo del Mormont, y diga, hola, este es mi sucesor, ¿no? Es bastante simbólico, y si alguno estaba al 80% convencido, algún hermano negro, pues ahora está al 90% o al 100% incluso, ¿no? Y por eso le votan así como en masa, ¿no? Con estas puntas de flecha como vemos aquí en este capítulo. Dicho esto, compañeros, cerramos el viaje de Jon Nieve en Tormenta de Espadas. Ya veremos. Ay, sí. En Danza de Dragones. Ay, sí. Ya veremos en Danza de Dragones qué le depara esta nueva aventura como Lord Comandante. Pero, ¿qué significa que hayamos acabado Jon? Pues que la semana que viene publicamos Sansa 7 de Tormenta, lo cual es revelación tras revelación. Y la siguiente, lo adelanto ya aquí, será en directo el epílogo de Tormenta de Espadas, del que no voy ni a decir nada, ¿no? De ese epílogo. Y con esto cerraremos temporada. Así que... Pues sí, ha sido un par. Ha sido un libro muy, muy largo. Tormenta es, junto con Danza, de los más largos de esta saga. Así que, bueno, aprovecho para... Lo diré seguramente en este directo final, pero para felicitaros por este viaje, ¿no? Yo aquí merece felicitaciones por sus decisiones y por su nuevo cargo. Vosotros las merecéis, compañeros, por haber soportado la presencia de esta compañera insufrible durante 2 años de Tormenta de Espadas. ¿Qué compañera que dice, señora? ¡Cállese! ¡Cállese la boca! ¿Qué está diciendo? Y lo que os queda por soportar. Estarás aquí para siempre. Y jamás me sacaréis de vuestras vidas. Eso espero, la verdad. Eso espero. Así que, dicho esto, cerramos el viaje de Jon Nieve por ahora. No será lo último que veamos de él, lo que veremos de él será la muerte, lo cual, bueno, por ahora nosotros dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura, Álvaro García y Chago, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Daniel Bernat, María José Castañeda, Víctor Olivares, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Juan y Elena, Jorge de León y Kevin Cid. Muchísimas gracias a todos, también a los que estáis en las demás manadas de Patreon o en los miembros del canal de YouTube, y también, por supuesto, como siempre, a todos los oyentes que nos apoyáis con vuestras escuchas. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.